Maestra Doralicia Martínez Valero, usted no tiene carrera judicial, no ha sido juez, no ha sido magistrada. ¿Por qué quiere llegar de manera directa a la Corte como ministra? Qué bueno que me hace esa pregunta. Fíjese que yo en el 2023 intenté ser magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí aspiré a ese cargo previo a aspirar a ministra, y la razón era porque el Poder Judicial era completamente cerrado. La única posibilidad de llegar a cargos en los juzgados o en la Corte o incluso en las magistraturas era a través de los concursos, pero los concursos eran concursos cerrados. Tenía uno que venir directamente al Poder Judicial, haber sido actuario, secretario o alguna otra posición, haber trabajado en la Corte para poder aspirar a tener una carrera judicial. Y la única puerta que había en ese momento, en el 2023, era el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral, en su mecanismo que tenía entonces, que no es el mismo que tenemos ahora, permitía que ciudadanos con experiencia en materia electoral y, por ende, jurisdiccional, pudieran aspirar a los cargos de magistrados en salas regionales o en sala superior. Yo tenía la aspiración desde entonces de pertenecer al Poder Judicial y la única vía que había era esa. Entonces, intenté en esa ocasión, en el 2023, me quedé en las finalistas, sin embargo, el Senado no nombró. El Senado no decidió nada y luego vino la reforma. Y por eso es que ahora, pues, que hay la oportunidad de que ciudadanos podamos participar en este proceso, es que volví a retomar el tema. ¿Y ahora qué la hace merecedora a ser ministra de la Corte? Me parece que el ser merecedor tiene que ver primero con que los ciudadanos elijan a los ministros de la Corte. Y yo creo que tengo las cualidades y las capacidades para poder servir a la justicia y por eso es que estoy participando en este proceso. Creo que el máximo tribunal de este país debería tener personas que no solo conozcan los temas jurisdiccionales, como es mi caso, o que no solo sean personas que tengan una trayectoria jurídica, sino también que tengan, esta posibilidad de acercarse a la ciudadanía, esta posibilidad de también buscar y tener otras formas de hacer justicia, y creo que esas cualidades, por mi propio ejercicio profesional, pues pueden servir a la Suprema Corte. Maestra, de llegar a ser ministra de la Corte, ¿está dispuesta a ganar menos que la presidenta de México? Estoy dispuesta a ganar menos que la presidenta de México porque eso es lo que dice la ley y eso es lo que dice la Constitución. Y si yo aspiro a ser una ministra de la Corte, lo primero que tengo que hacer es respetar lo que dice la Constitución. Yo no estoy ahí por un interés económico. Yo estoy ahí por poder servir, por poner a trabajar todas mis capacidades, toda mi creatividad, todo lo que yo soy al servicio de la justicia. Yo no estoy ahí por un interés económico. Yo he hecho una trayectoria profesional, de muchos y diversos cargos, tanto en lo público como en lo privado, y mi motor nunca ha sido lo económico. Maestra, usted ha sido diputada por el PAN y también ha trabajado para Televisa, ha sido directora general electoral. Sí. ¿Esto no le crea conflicto de interés? Yo, de entrada, tengo que decir que yo fui diputada federal hace ya muchísimos años. Fui diputada 2006, 2009. Hoy tenemos una ministra en funciones que también fue diputada federal, con posterioridad a lo que yo fui. Y la verdad es que yo no estoy ya vinculada a ese partido político. Yo, desde el 2018, no volví a participar en el Partido Acción Nacional. Renuncié, a mi militancia partidista y pues tengo todo ese tiempo que soy una abogada independiente y que además mi trayectoria, lo que yo he hecho, cómo he servido, hablan por mí, no por las personas o las instituciones en las que trabajé. Efectivamente, también fui directora de Asuntos Electorales de Grupo Televisa, cargo que también dejé de desempeñar en el 2023. 2023 yo dejé Grupo Televisa y la razón por la que lo dejé fue porque tenía, como le decía ya, una aspiración de ser una abogada independiente,
de tener un trabajo personal donde yo pudiera no solo tener o servir en materia de justicia a una sola persona, sino poder tener un mayor número de clientes que permitieran pues, prestarles yo mis servicios. Maestra, ¿qué piensa cuando escucha que el Poder Judicial está podrido? Me parece que hay cosas del Poder Judicial que tienen que cambiar. Una de las cosas, y yo lo he externado muchísimo, creo que el más grave error del Poder Judicial fue haberse quedado en sus oficinas. Y la justicia, particularmente la justicia social, no está en las oficinas de nadie, está en la calle. Hay que voltear a ver a las personas que son las que van y piden justicia. Hay que voltear a ver a las víctimas, hay que voltear a ver a la gente que lo que quiere es que no haya, pues digamos, injusticias, que se combata la impunidad. Entonces creo que eso es una falta que tuvo el Poder Judicial. No solo lo digo yo, lo han dicho un número importante de ministros que reconocen que no hubo una cercanía con la gente. ¿El principal error de la Corte? El principal error de la Corte me parece ese. Era una Corte lejana, una Corte cerrada, una Corte donde, le digo, quienes aspiraban a ser magistrados, pues tenían que haber trabajado ahí, si no, no podía hacerse. Y por otro lado, no una Corte que no estaba en contacto con la ciudadanía. Si uno, por ejemplo, tenía un asunto de un estado, Coahuila, no sé, una acción de inconstitucionalidad, una controversia, tenían que venir a la Corte. No había posibilidad de que la Corte abriera espacios para escuchar a las víctimas o para escuchar a quienes reclamaban justicia. ¿Comparte el comentario de que los juzgadores se sienten dioses? Me parece que no solo los juzgadores se sienten dioses, y creo que ese es un grave error. Me parece que muchas personas cuando llegan a un cargo de servicio se sienten dioses, no solo los juzgadores. Me parece que es un tema más de cómo asume uno la función de servir. Y cuando uno asume la función de servir, de servicio, y por eso seríamos servidores públicos, la razón es servirle a la gente. ¿Le gusta que el pueblo elija a los juzgadores, a los jueces, a los magistrados y a los ministros? Creo que la reforma tiene algunas complicaciones técnicas que debieran mejorarse, pero en principio me parece que es un proceso inédito, que es lo que tenemos hoy y que hay que aprovecharlo, y que la ciudadanía sepa que tiene la posibilidad de elegir quiénes impartirán justicia. Y no solo eso, tienen la posibilidad de, al tener a los juzgadores de una forma más cercana, poderles exigir que combatan la impunidad. ¿Por qué el pueblo debe votar por usted el 1 de junio? Bueno, yo no puedo en este momento, por cómo estamos, no estamos todavía en campaña, yo no podría decir en este momento ni pedir el voto, porque estamos en un periodo que la propia ley y la reforma constitucional prohíbe el poder pedir el voto, y eso sería sancionable, pero sí creo y que debemos todos los ciudadanos salir y participar y tomar en nuestras manos esta posibilidad que nos da la reforma al Poder Judicial de elegir a las personas juzgadoras. ¿También aspiras a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, yo aspiro a ser ministra y a servir a favor de la justicia. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a usted.